Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos acompañan permanentemente en estos espacios de reflexión, en estos espacios de controversia que por regla general promovemos a través de nuestros canales personales, por las redes sociales especialmente, en nuestras cuentas de YouTube, en nuestras cuentas de Facebook y en nuestras cuentas de Instagram. Estos espacios de reflexión o estos espacios de controversia, como los he llamado comúnmente, generalmente en ellos abordamos temas relativos a la política colombiana o a temas de interés nacional o a temas de interés universal cuando las circunstancias así lo ameriten. Por lo pronto me quiero referir a las elecciones presidenciales colombianas que tuvieron lugar ayer domingo, 19 de junio, especialmente por el hecho de que ayer se realizó en Colombia la segunda vuelta electoral que dio como resultado el ganador o la victoria para el candidato del pacto histórico denominado Gustavo Petro Urrego, quien con más o menos 11.200.000 votos obtuvo la victoria sobre su contendor, el señor Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que obtuvo sin embargo una cifra supremamente importante, como quiera que por él votaron 10.500.000 personas. En total, los guarismos electorales arrojan para Gustavo Petro Urrego un 50.4% del universo de sufragantes en Colombia y para Rodolfo Hernández el 47.5% de electores en todo el territorio colombiano. Esto necesariamente implica, tanto por parte de quienes triunfaron anoche o ayer en las elecciones colombianas como para quienes fueron derrotados, el reconocimiento de que el país o la opinión pública del país se encuentra prácticamente dividida en dos mitades absolutamente equivalentes, como quiera que en esos dos países existen al mismo tiempo o coexisten dos concepciones totalmente diferentes, no solamente del país, no solamente del mundo, sino también de sus instituciones, de sus dirigentes políticos y de los procedimientos que en el pasado o en el presente hubieran utilizado esos dirigentes políticos para brindarle al pueblo colombiano las grandes soluciones populares que se demandan permanentemente, especialmente a favor de las gentes más pobres del país, es decir, a los sectores más vulnerables, a los sectores más necesitados, que de alguna manera constituyen un importante segmento de la población colombiana, como quiera que se ha dicho, con razón o sin ella, que más o menos unos 20 millones de compatriotas se encuentran en la línea de la pobreza. El gobierno colombiano y algunos especialistas en materia de estadísticas macroeconómicas nos hablan de que en Colombia se ha reducido sustancialmente la pobreza y que además el país, en cuanto a su economía se refiere, crece aceleradamente, como quiera que el año pasado, 2021, creció a un ritmo del 10.5% y para este año se prevé que el crecimiento general del Producto Interno Bruto colombiano será de algo así como del 6.1%. Sin embargo, la realidad que tenemos ante nuestros ojos nos manifiesta que la situación es completamente distinta, como quiera que prácticamente más de un 90% de los colombianos se pronunció a favor de un cambio definitivo en las costumbres y en la forma como hacer la política colombiana.
Gustavo Petro, que desde hace ya bastante tiempo se sabía iba a ser el candidato presidencial de lo que aquí conocemos como la izquierda colombiana, propició o propuso ese cambio en las costumbres políticas y ese cambio definitivo en donde los más pobres y los excluidos de la sociedad tendrían algún tipo de cabida en las grandes corrientes políticas y en las grandes corrientes de la economía. Se llevó finalmente el trofeo del ganador, muy a pesar de que a lo largo de su campaña se le presentaron lunares lo suficientemente grandes como para entender que no fue 100% cumplidor de su promesa en el sentido de lanzarse exclusivamente con aquellos candidatos que eventualmente propiciarían un cambio real en las costumbres políticas del país. Por otro lado, estuvo el ingeniero Rodolfo Hernández, que también prometía un cambio, pero especialmente dirigido a acabar con la corrupción que en Colombia se ha tomado, por así decirlo, una ventaja importante, especialmente en el sector público, en donde a través de la contratación administrativa se hacen grandes negociados con el Estado y en donde terminan beneficiándose fundamentalmente los dirigentes de los partidos políticos, independientemente de que se trate de los partidos históricos o de los partidos políticos tradicionales, pero de más reciente contratación. Con respecto a todo esto, lo que tenemos que decir es que independientemente de que no hubiésemos acompañado al candidato Gustavo Petro Urrego en su campaña presidencial, por no compartir en esencia sus postulados y su pensamiento político, y especialmente por no ser miembros de la izquierda colombiana, es importante que entendamos que ojalá pueda ser un gobierno lo suficientemente eficaz en donde cumpla un alto porcentaje de sus promesas con el propósito de que el país definitivamente se enrute hacia el progreso y hacia el desarrollo. Sin embargo, esta tarde lo que más me interesa es hacer o tratar de hacer un análisis de las elecciones desde el punto de vista cuantitativo que tuvieron lugar ayer en Colombia y de cuyos resultados tuvimos conocimiento ya en horas de la tarde-noche, entre 6 de la tarde y 7 de la noche. Decía al principio de esta intervención que Gustavo Petro Urrego había alcanzado más o menos, es decir, aproximadamente unos 11.200.000 votos, mientras que el candidato Hernández obtuvo 10.500.000 votos. Una victoria apretada para Gustavo Petro y por lo tanto una victoria que, de no ser bien administrada, podría traerle problemas serios en cuanto a la gobernabilidad se refiere. Sin embargo, por las palabras que lanzó el candidato Gustavo Petro en las horas de la noche, desde el escenario donde con sus simpatizantes compartía la alegría por la victoria, se puede concluir que Gustavo Petro es plenamente consciente de que su victoria no es ni mucho menos una victoria contundente y que de ella solamente se puede desprender la necesidad de iniciar un diálogo con carácter de permanencia, invitando a otros sectores de la opinión pública colombiana, no necesariamente a la participación en su gobierno, pero sí a un entendimiento que permita concretar por lo menos un porcentaje alto de algunos proyectos que el país requiere con urgencia
para sacar adelante importantes reformas, tanto en el orden constitucional como en el orden legal. No estamos de acuerdo con la política que pretende implementar Gustavo Petro Urrego, pero tenemos la esperanza de que aquellos sectores políticos que no estuvieron con él, pero que actualmente están representados en el Congreso de la República, sean una especie de balanza, una especie de contrapeso que impida a la izquierda colombiana lanzarse a aventuras que al final pudieran implicar sacrificios en donde los que se perjudiquen terminen siendo las libertades o los derechos humanos, o en definitiva la precaria pero al mismo tiempo prolongada era de democracia colombiana. No olvidemos que independientemente de lo que se quiera decir, Colombia es una democracia sólida, con todos los errores que eventualmente se puedan cometer en países del tercer mundo, desde el año 1958, cuando entre los liberales y los conservadores, que para aquel momento constituían el 90% del electorado colombiano, conformaron el llamado Frente Nacional y le devolvieron al país la posibilidad de decidir con plena libertad acerca de su presente y de su futuro. No es mi propósito hablar ahora sobre los prolegómenos del Frente Nacional, ni sobre las figuras de Alberto Lleras Camargo o Carlos Lleras Restrepo, o las figuras, por ejemplo, de Guillermo León Valencia o de Misael Pastrana Borrero, sino que simplemente me basta decir que desde 1958, de manera ininterrumpida, hasta el año 2022, a pesar de todas las turbulencias que hemos vivido en estos muchísimos años, en estos 65 años, hemos podido salir adelante, hemos podido poner la frente en alto y especialmente garantizar a los colombianos el ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos. Hemos tenido crisis violentas como la de 1970 o como la de 1990, que propició la expedición de la Constitución de 1991, con la muerte previa de 3 de los candidatos presidenciales que entonces se presentaron a consideración del electorado colombiano en 1990, Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo. Lo importante es decir ahora que independientemente de lo que haya ocurrido ayer domingo 19 de junio, se inicia una nueva era para Colombia y que es obligación de todos aquellos que de alguna manera no compartimos el proyecto político de la izquierda colombiana, permanecer atentos, permanecer vigilantes, permanecer como vigías insomnes para evitar que se reduzcan los espacios democráticos en Colombia, para evitar que se reduzcan los espacios en donde se pueda ejercer con libertad el pensamiento y, en fin, una serie de facultades que los colombianos en este momento tenemos consagradas desde la expedición de la Constitución que actualmente nos rige desde 1991. Seremos los primeros desde estas modestísimas tribunas en denunciar cualquier hecho que se pueda producir y que vaya en detrimento de la libertad o de la democracia o incluso del bienestar económico que con tantas dificultades hemos logrado los colombianos a través de los últimos 64 o 65 años.
Es importante entonces que nos mantengamos vigilantes, que seamos o no miembros del Congreso de la República, sino como simples ciudadanos de a pie, entendamos que es nuestra responsabilidad convertir esta democracia en una democracia mucho más participativa, en donde nos sea posible decir en voz alta lo que realmente el pueblo quiere de sus gobernantes y lo que realmente sus gobernantes deben hacer para satisfacer los grandes anhelos colectivos. Sobre la elección de ayer se pueden decir muchas cosas, como por ejemplo que el departamento de Antioquia no estuvo a la altura de las circunstancias que todos esperábamos, o que incluso la ventaja del candidato ganador, Gustavo Petro Urrego, solo pudo consolidarse gracias a la votación masiva que puso la ciudad capital de Bogotá, en donde el candidato Petro obtuvo definitivamente los 700.000 votos de ventaja que finalmente le dieron a él la presidencia de la República. Pero más allá de cualquier consideración partidista, no tenemos los colombianos, especialmente aquellos que no comulgamos con las ideas de la izquierda, que reconocer la victoria, por cuanto la democracia es precisamente ese estado del alma que nos permite reconocer el triunfo del adversario cuando la voluntad popular se manifiesta a través de unas elecciones libres. Y además es importante entender que como quiera que existen temores fundados de que podrían lanzarnos desde el gobierno a una aventura sin retorno, es necesario que nos mantengamos vigilantes, es necesario que estemos en permanente estado de guardia con el propósito de denunciar aquellas tentativas que eventualmente se puedan producir para coartar nuestras libertades, para coartar o conculcar nuestros derechos fundamentales o incluso para menoscabar nuestras instituciones democráticas. Creo que ha sido todo por esta tarde. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharme durante estos últimos 18 minutos. Hasta pronto y hasta una nueva oportunidad.